Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y empezar la próxima lo mejor edificado posible y desear que, bueno, todos estemos en estas fiestas, porque estos son los días de todas las actividades, en las empresas, en la familia, que podamos pues celebrar estas Navidades en armonía, con tristeza por lo que ocurrió en la empresa Poliplas, que ya pues van 8 personas muertas. Esta semana pues se añadió un nuevo fallecimiento. Triste también por la muerte de el que fuera el fundador de la Dirección General de Impuestos Internos. Podemos decir que ha sido el reformador de la fiscalidad en la República Dominicana. Nos referimos al queridísimo, al inolvidable amigo, pues Juan Hernández, que fue pues director de Impuestos Internos cuando se produce la transformación de rentas internas a impuestos internos, porque con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los aranceles aduanales pues disminuyeron significativamente y una gran parte de la responsabilidad fiscal entonces se traspasaba pues a la nueva Dirección General de Impuestos Internos, encabezada por Juan Hernández. Y lo que Juan Hernández hizo desde entonces ha demostrado que esa institución es clave para la sostenibilidad fiscal del país y clave para todo lo que hay que hacer en la República Dominicana para que el gobierno pueda cumplir con sus metas, porque todo depende de esa capacidad de recaudación. Entonces, tenemos recuerdos muy agradables de Juan, una persona siempre sonriente. Él en el año 2010 se hizo pues un trasplante de corazón y entonces sus amigos pues bromeábamos con él y él también lo hacía porque decíamos que nosotros antes estábamos en el corazón de él, pero él al tener un corazón nuevo no sabía si estábamos y él decía que era igual. Así es que nos apenó mucho el fallecimiento de Juan Hernández, a su familia, pues decirle que estamos aunados a la tristeza que ha producido la partida de Juan Hernández. Entonces, señores, miren, hoy tenemos un programa con una connotación especial, porque esta semana, pues, el acontecimiento más importante fue el de la escogencia de los 4 nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, que fueron a su vez juramentados el pasado martes. Entonces, ellos son Domingo Antonio Gil, Alba Luisa Ber Marcos, Miguel Valera Montero y José Alejandro Ayuso. Nosotros en el día de hoy vamos a presentar pues las entrevistas de estos 4 magistrados, porque ellas nos permiten conocer mucho más su perfil. Como fueron muchas las entrevistas que se realizaron, pues probablemente no se prestó tanta atención de manera particular a la de estos 4 que han sido los electos y ahora pasan a ser las entrevistas pues más importantes que les realizaron los consejeros en el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Danilo Medina. Entonces tenemos
hoy la oportunidad de conocer a estos magistrados a través de lo que ellos reflejaron en esas entrevistas. Pero primero vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, entonces, presentamos los 10 temas más importantes de esta semana y después, entonces, las entrevistas a los 4 magistrados que resultaron escogidos en el Tribunal Constitucional. Retornamos en breve. Señores, ha llegado el momento de presentar los 10 temas de mayor impacto esta semana. Vamos a ver cuáles fueron esos temas que concitaron la mayor atención en el debate público esta semana. Adelante. El presidente Danilo Medina juramentó el pasado martes a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional en un acto celebrado en el Palacio Nacional. Los nuevos jueces son Alba Luisa Ver Marcos, Domingo Antonio Gil, Miguel Valera Montero, José Alejandro Ayuso y el juez Rafael Díaz Filpo, quien será el primer sustituto del presidente de ese organismo. Antonio Gil obtuvo los 8 votos posibles, al igual que Miguel Valera, mientras Alba Luisa Ver tuvo 7 votos de 8 y José Alejandro Ayuso obtuvo 6 de 8 votos posibles. En el acto estuvo presente Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y los demás miembros del Consejo. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado del año 2019 por un monto de 921.810.546 millones de pesos. El proyecto, que quedó convertido en ley, fue aprobado por 122 a favor y 43 diputados que votaron en contra. El presidente de la Comisión de Hacienda, Ramón Cabrera, dijo que en esta oportunidad, contrario a lo que dice la oposición, el presupuesto fue modificado para asignarle 500 millones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 100 millones al Tribunal Superior Electoral. La pieza legislativa sometida a principios de mes al Congreso se contempla la construcción de estaciones de pasajeros interurbana en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, por valor de 1.200 millones de pesos. El exdirector de Impuestos Internos, Juan Hernández, falleció en la ciudad de Boston. Hernández fue quien transformó la antigua Dirección de Impuestos sobre la Renta, la actual Dirección General de Impuestos Internos, y tecnificó esa entidad tributaria. El exdirector de Impuestos Internos estuvo al frente de esa dependencia desde su fundación hasta 2012. Durante su gestión, eficientizó con el uso de la tecnología el cobro de los impuestos internos y la reducción de la evasión con la creación de la factura con valor fiscal. Hernández falleció como consecuencia de viejas dolencias. Se recuerda que en 2010 al exfuncionario se le hizo un trasplante de corazón en Estados Unidos. El equipo técnico del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo declaró oficialmente a Santo Domingo Oeste como municipio libre de analfabetismo, tras disminuir su tasa de analfabetismo a 2.8%. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, la tasa de analfabetismo en el municipio de Santo Domingo Oeste era de 8.1%. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares para Propósitos Múltiples en Hogar 2016, la tasa de analfabetismo del municipio de Santo Domingo Oeste era de un 2.8%, lo que representa un porcentaje de reducción en dicha tasa de un 35%. En un ambiente festivo, municipios y autoridades de Santo Domingo Este celebraron este avance en materia educativa de tener la tasa de personas que no saben leer y escribir por debajo de un 5%, por lo que según estándares internacionales es un territorio libre de analfabetismo. De los hogares de República Dominicana que pertenecen al sector eléctrico público, el 13.1% recibe el suministro entre 1 a 9 horas al día, el 26% recibe un lapso de 10 a 14 y 48% de 20 a 24 horas. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2017 de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 98.6% de los hogares dominicanos reciben electricidad todos los días. De acuerdo con los resultados sobre seguridad ciudadana
3 de 4 encuestados respondió que el principal problema del país es la delincuencia a causa del desempleo. Este tipo de infracción a la ley encabeza la lista como el principal problema del país con un 76.6%. Los datos fueron ofrecidos por la directora nacional de la Oficina Nacional de Estadísticas, Alexandra Izquierdo, donde informó que fueron visitados 37.476 hogares. Las empresas Poliplas y Transgas, filial del grupo Propagás, anunciaron la creación de un fondo de solidaridad para canalizar de manera institucional el apoyo a las personas y familias afectadas por el siniestro que se originó en las instalaciones de Poliplas el pasado 5 de diciembre. Al expresar su profundo pesar por la tragedia ocurrida, las empresas explican que los recursos fluirán de manera institucional a través de la parroquia San Mateo Apóstol, la Junta de Vecinos Ana Daisy Eduardo, el bloque de juntas de vecinos de Villas Agrícolas y el Club Deportivo y Cultural 12 Juegos, en lo que se concretan las respuestas de las compañías de seguros correspondientes, que implican diversos procesos que requieren de análisis y aprobación. En tanto, el Ministerio Público informó que sigue dando seguimiento a la explosión ocurrida la semana pasada en la fábrica de plásticos Poliplas, que dejó 8 muertos y decenas de heridos. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que están bajo investigación las causas de la explosión para determinar si existen consecuencias penales. El Consejo Directivo de la Comisión de Defensa de la Competencia, Procompetencia, impuso una sanción de 46 millones de pesos a la Cervecería Nacional Dominicana por su abuso de posición dominante en el mercado de producción, comercialización y distribución de la cerveza en la República Dominicana. Yolanda Martínez, quien preside el Consejo Directivo, dijo que en votación unánime el organismo impuso la sanción máxima establecida por la ley, correspondiente a 3 salarios mínimos del sector. Asimismo, en el proceso de investigación se pudo evidenciar cómo la Cervecería Nacional Dominicana aprovecha la dominancia en el mercado de las cervezas para imponer condiciones en otros mercados y que a través de conductas anticompetitivas favorezcan sus marcas de agua, refrescos, jugos, energizantes y ron. De su lado, la Cervecería Nacional Dominicana anunció que elevará un recurso al Tribunal Superior Administrativo en contra de la sanción que le impuso Procompetencia, que les obliga a pagar más de 46 millones de pesos por abuso de posición dominante. El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, Antonio Marte, se disculpó la noche del pasado jueves con el país y el pueblo haitiano por la medida anunciada de que su gremio no daría servicio a los nacionales de la vecina nación y dijo que dejaba sin efecto su llamado. A propósito de mis declaraciones, hoy ya he expresado mis disculpas tanto al pueblo haitiano como al país en sentido general, dijo en una serie de tweets que publicó en su cuenta. Marte expresó que reconocía que no fue la mejor manera la forma en que abordó el tema. El transportista se refiere a la orden que dio a los choferes del transporte público afiliados a su gremio de que no transportaran a nacionales haitianos sin importar su estatus migratorio. Su decisión se debió a una represalia ante el apresamiento de varias guaguas en la zona fronteriza de parte de la Procuraduría General de la República. 2 personas fallecidas y 3 heridas fue el saldo de un accidente ocurrido en la mañana del pasado miércoles, cuando un tren que transportaba los vagones cargados de caña perteneciente al Central Romana se descarriló en el sector Sabica de la Romana. Los fallecidos fueron identificados como el operador de la máquina Nadier de Jesús Payano y su ayudante Santo Jan Quiroz. De acuerdo a versiones recogidas en el lugar, el accidente se produjo al fallarle los frenos a la máquina, momento en que transitaba por una curva. Según se informó, el operario tenía más de 25 años de experiencia en la conducción de la locomotora y su asistente 16 años trabajando en operaciones ferroviarias para el Central Romana. Finalmente, representantes de 164 gobiernos adoptaron el lunes el Pacto Mundial sobre Migración, un acuerdo que fue calificado como un movimiento histórico por Naciones Unidas para prevenir el sufrimiento y el caos. Gran parte de los países miembros de la ONU apoyaron el acuerdo en una conferencia internacional en Marrakech, Marruecos, tras 18 meses de negociaciones, pero 2 países latinoamericanos decidieron no hacerlo, Chile y República Dominicana. Brasil, por su parte, anunció que se saldrá del pacto en enero cuando Jair Bolsonaro asuma la presidencia del país. El documento incluye medidas contra la trata de personas o la separación de las familias de los migrantes y contempla 23 objetivos, entre ellos el fortalecer la cooperación internacional para una migración segura, ordenada y regular y minimizar los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar sus países de origen. El acuerdo no es vinculante, pero despertó recelos entre diversos países que decidieron no apoyarlo, entre ellos Estados Unidos.
Bien, señores, vamos de inmediato a otra pausa comercial y entonces al regreso vamos a presentar las entrevistas a los magistrados que resultaron electos en el Tribunal Constitucional. Pero ahora la pausa comercial. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las entrevistas a dos de los magistrados. La dividimos en dos bloques y en este primer bloque vamos a presentar las entrevistas a José Alejandro Ayuso y la entrevista a Miguel Valera Montero, que fueron dos de los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos a ver este bloque con estas dos entrevistas. ¿Cómo valora usted el trabajo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional? Mire, yo creo, yo fui de los precursores y yo creo que él también. Yo puedo decir que yo, cuando regresé de Francia, pues tuve él me llevó a la universidad a dar clases, etcétera. O sea, tengo una relación de larga data académica y profesional con el magistrado Milton Ray Guevara. Yo creo que en términos generales, o sea, ha habido decisiones cuestionables desde mi punto de vista como jurista y como abogado. Pero en general yo creo que la labor hermenéutica que ha hecho el Tribunal Constitucional es loable. Usted sabía que fue un alto dirigente político, ¿verdad? Claro que sí. Y sabe también que ocupó altas funciones en el tren administrativo del gobierno. Militamos en el mismo partido y participamos en el gobierno del 2000 a 2004 juntos. ¿Usted cree que ha constituido un impedimento para que él ejerza esa labor que ha hecho desde el Tribunal Constitucional el hecho de que fuera político? A mí no me parece que eso haya tenido ninguna injerencia en su labor. Muchas gracias. Si usted fuera elegido juez del Tribunal Constitucional, desde su óptica como juez constitucional, ¿cómo usted cree que es posible defender los valores superiores de patria y territorio nacional? Mire, yo tengo una concepción de lo que se llama el patriotismo constitucional y de lo que yo entiendo que es, coincidiendo con un expresidente del Tribunal Constitucional italiano y gran maestro del derecho, Gustavo Zagrebelsky, de que hay un concepto que se llama soberanía de la Constitución. Incluso yo, de alguna manera, de forma doctrinaria, yo cuestiono que los 3 elementos del Estado no esté la Constitución de la República. O sea, se habla en la teoría política, el pueblo, el territorio, el Estado, y no se habla de la Constitución. Yo creo que la Constitución como tal, o sea, hacer valer el carácter normativo de la Constitución va a conllevar, a su vez, no solamente la protección de los derechos fundamentales de las personas que habitan el territorio, sino también la preservación de todos los elementos que conforman el Estado-nación, porque esa organización política, ese pacto social que nos hemos dado con la Constitución, precisamente es para la preservación pues del Estado-nación, evidentemente
tomando en cuenta también porque está previsto en la Constitución esa opción internacional y esa apertura a órganos, digamos, a sistemas supranacionales de protección de los derechos humanos que también pues vendrían a reforzar esa protección que nos damos y que por supuesto es la garantía no solamente del Tribunal Constitucional, porque recordemos que el Poder Judicial que usted preside también es un contralor de la constitucionalidad de los actos del Estado mediante el control difuso. Usted, a pesar de sus 41 años de edad, es uno de los jóvenes más talentosos que tiene el derecho constitucional dominicano. Me gustaría, esta pregunta le podría resultar familiar, pero me gustaría que de todo modo usted la desarrolle. ¿Qué es para usted cosa juzgada constitucionalmente hablando y en cuáles circunstancias podría el Tribunal Constitucional variar un precedente de la Suprema Corte de Justicia desde antes del año 2010, adoptado por esta Suprema Corte de Justicia? Bien, usted se refiere, si no me equivoco, a la aplicación del artículo 277, entre otras cosas. Cuando hablamos de cosa juzgada, más que cosa juzgada, en este caso sería precedente constitucional. Las características del precedente constitucional del Tribunal Constitucional tienen en específico la particularidad de ser irrevocables y de ser vinculantes a todos los poderes públicos y a todas las personas. Ahora bien, la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional al artículo 277, y es mi humilde opinión, yo no estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? El artículo 277 se refiere a que no pueden ser revisadas las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia en condición de Tribunal Constitucional o en materia de control de acción directa de constitucionalidad previa a la Constitución de 2010. Como todos conocemos, la Suprema Corte de Justicia, a partir de la reforma del 94 hasta el 2010, tenía la facultad de conocer de la acción directa de inconstitucionalidad prácticamente en condiciones de Tribunal Constitucional, aunque no se llamara en aquel momento de esa manera. El Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, puede variar criterios que fueron tomados por la Suprema Corte de Justicia en una sentencia mediante acción directa anterior al 2010. Lo que yo entiendo, y es mi opinión, se insertó ese artículo para evitar que a través del nuevo recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, algunas personas empezaran a atacar ese tipo de decisiones de la Suprema Corte de Justicia anteriores al 2010, que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que es por donde empieza el artículo. Decisiones de la Suprema Corte de Justicia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y hace particular énfasis en las tomadas mediante el control directo de constitucionalidad. Pero eso no quiere decir que una ley que haya sido declarada conforme a la Constitución por una decisión de esa Suprema Corte de Justicia no pueda ser revisada nuevamente por el Tribunal Constitucional, siempre y cuando se traten de argumentos distintos a los utilizados para declararla constitucional por la Suprema Corte de Justicia, o se trate de un cambio de criterio en posición del Tribunal Constitucional, porque de otra manera vamos a estar admitiendo que las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia o los criterios adoptados por esas decisiones, mejor dicho, tomadas antes de la Constitución del 2010, tienen todavía más peso o una suprarrigidez por encima de aquellas que esté tomando el Tribunal Constitucional a partir de la reforma constitucional de 2010. Es para concluir la idea. ¿No considera usted que eso sería un peligro a la seguridad jurídica? No necesariamente, porque si considero que es un peligro a la seguridad jurídica, tendría que considerar que es un peligro a la seguridad jurídica que el Tribunal Constitucional varíe sus criterios.
bajo las mismas condiciones que el Tribunal Constitucional varía sus criterios, podría estar en capacidad de variar criterios tomados previos a la Constitución de 2010. ¿Cómo conciliar los derechos que otorga el artículo 15 de la Constitución en relación al libre acceso a las playas? Esto así con el hecho de que el ciudadano, el dominicano, tiene derecho a ellas, pero también el inversionista privado. Y esto todo vinculado a la historia jurídica del país, en donde en oportunidad las leyes de registro inmobiliario han permitido hasta registrar propiedad hasta con 5 metros o a 5 metros de la pleamar. ¿Cómo socializar o cómo un posible juez del Tribunal Constitucional socializar o armonizar los derechos que pueden vincularse a una relación como esa en un país tan particular como el nuestro? Mediante una ponderación de derechos fundamentales, el de acceso y el de derecho a la propiedad privada, porque ese es el mismo mandato de la Constitución y el Tribunal Constitucional ya ha dicho que el único requisito para que usted no le dé acceso a la playa a una persona es que se establezcan restricciones irrazonables. Mientras sean restricciones razonables, se pueden establecer. ¿Cuál sería su valoración y si entra en contradicción con la Constitución una normativa de esa especie que te obligue a tú asociarte a un gremio cuando la Constitución, en su artículo 47, te da la libertad? Ya esos casos han sido revisados tanto por la Suprema Corte de Justicia en su momento actuando como Tribunal Constitucional en lo relativo a los gremios profesionales y se han encontrado conforme a la Constitución por la necesidad de una regulación y la importancia de las profesiones que son reguladas y la necesidad de que los miembros de esas profesiones estén sujetos a un régimen disciplinario y a un régimen de actualización por la incidencia en el interés público, como sería, por ejemplo, el caso de los abogados y los notarios. El ejercicio del abogado no se limita sencillamente a prestar servicio a sus clientes, sino que en la medida que el abogado participa de procesos litigiosos de asistencia en los tribunales, pues ayuda al desarrollo del derecho y a sentar jurisprudencia y al avance de lo que es el estudio y la aplicación de las leyes en el país. Bien, señores, después de ver pues la entrevista, el intercambio de José Alejandro Ayuso y Miguel Valera Montero con los consejeros que después los escogieron, vamos a hacer una pausa y entonces al regreso vamos a presentar las entrevistas que le fueron formuladas a la magistrada Alba Luisa Bermarcos y al magistrado Domingo Antonio Gil. Pero ahora una pausa comercial. Senado de la República. Bueno, de inmediato entonces, ahora sí, presentamos la conversación
con la única dama que fue escogida entre las 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la magistrada Alba Luisa Ver Marcos, y inmediatamente después la conversación con el magistrado Domingo Antonio Gil. Las preguntas y respuestas de ellos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Adelante. La recusación es una figura a la que recurre una parte en un litigio para impugnar o si tiene cierta aprehensión del desempeño de ese juez en ese litigio. En el caso de la jurisdicción constitucional, ¿cuáles casos prevé la ley sobre la materia en que un juez del Tribunal Constitucional puede ser recusado? El juez del Tribunal Constitucional no puede ser recusado. Los jueces que conocen en materia constitucional de primera instancia sí pueden ser recusados y se recusarán conforme a la ley 137 ante el superior o ante el presidente de sala. Es decir, que en el caso del Tribunal Constitucional la ley no admite recusación alguna. Así es, señor presidente del Senado. Es correcto. Que me parece interesante, sobre todo su experiencia en materia de tierra y está muy dada a las realidades con las que me enfrento hoy como legislador. Uno de los temas que se discute en el marco del Congreso es una iniciativa que busca regular los recursos costeros y marinos que se consagran o están consagrados en el artículo 15 de la Constitución de la República. Y la parte infine de ese artículo reza de la siguiente manera: los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará, y concluye un poco más adelante el artículo. Me pregunto, ¿qué opinión le merece usted, considerando esa parte infine, las restricciones de hecho y no de derecho que imperan en nuestro país en torno al libre acceso a las playas, costas y demás? Bueno, la misma ley establece que, o la misma Constitución establece que la ley regulará el acceso. De tal manera que, si bien es cierto, existe el derecho de privatizar aquellos terrenos que son adyacentes a las costas marinas, también existe el derecho del ciudadano para accesar a las playas y a los sitios turísticos. Sin embargo, es el legislador que debe regular de qué forma y de qué manera se debe accesar. Toda vez que impedir de manera absoluta el acceso de los ciudadanos dominicanos a esas playas o costas que son del Estado dominicano y que por ende son de todos, pues violaría el derecho al tránsito y el derecho al disfrute de la cosa de todos. Muy bien. Y por último, presidente, creo que es un tema interesante por más su expertise en el tema. Como magistrada, en su opinión, podemos armonizar el derecho a la expropiación que tiene el Estado en virtud del interés colectivo con el derecho a la propiedad privada que tenemos todos nosotros? Sí, cómo no. Es una pregunta muy interesante. De hecho, a mí me ha causado inquietud y he tenido que decidir incluso al respecto en un momento determinado. Fíjese, lo que pasa es que cuando la Constitución de la República le da esa prerrogativa al presidente de expropiar propiedades privadas, lo hace con la intención de que la razón de expropiación vaya a obtener o vaya a tener el ciudadano un beneficio mayor. Es decir, el Estado dominicano no pudiera expropiar, por ejemplo, para entrar dentro del comercio el bien expropiado, sino para un bien público, para hospitales, calles, iglesias y demás escuelas, pero nunca sería para comercializar. Por ende, entonces, como la expropiación lo que busca es un determinado terreno, una superficie determinada necesaria para la realización de alguna obra pública, obviamente que frente a ese bien común, pues decae lo que sería el derecho. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es sobre el principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Y la segunda es
¿Sobre qué opinión le merece el incumplimiento de los 60 metros de playa por parte de los negocios en los lugares turísticos? La primera, perdón. La primera es que se me refiera, por favor, al principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Perfecto. Y al mismo tiempo entendió lo de los 60 metros de playa. Perfecto. Correcto. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Mire, con relación al principio de irretroactividad de la ley, la Constitución es clara y la ley es irretroactiva. Esa es la regla general. La regla general es que la ley no tiene efectos hacia el pasado, excepto cuando ella favorezca. Se dice en común que la ley es retroactiva si favorece al reo, pero como ha habido una amplia constitucionalización de todos los derechos, pues no solamente debe ser retroactiva o considerarse retroactiva cuando favorece al reo o al que está a su judice, sino en todos los casos que favorezca los derechos fundamentales. Ahí la ley pudiera entonces, luego de hacer el tribunal que le corresponda, examinar el asunto, una hermenéutica y determinar si en el caso específico que se le ha presentado, pues esa ley o esa aplicabilidad puede ser materializada en esa hermenéutica. Con relación a los 30 metros o 60 metros que debe dejarse libres en las costas, bueno, no sé exactamente a lo que usted se refiere, cuál es mi criterio porque están ocupados o pueden estar ocupados. Mire, la experiencia que he visto conforme he podido observar en las diferentes playas, sobre todo, es que muchas veces los particulares ocupan parte de la franja marina con negocios, restaurantes, kioscos y demás. Violentando derechos de los ciudadanos. Y violentando un derecho que es un derecho público de todos. Creo que más que nada es un tema de los gobiernos municipales que deben cuidar, porque los ciudadanos que moramos y habitamos y tenemos actividades dentro de ese ordenamiento territorial municipal, pues cumplamos con las normas, porque cuando nosotros comenzamos a cumplir la norma entre casa, pues obviamente que todo se va ampliando y finalmente el país entero pudiera estar en las mismas condiciones. ¿Qué haría usted para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos al momento de ser vulnerados los mismos? Sabiendo que un juez, su razón fundamental es administrar la justicia. Yo pienso que, bueno, si leemos a la simple letra, el artículo 184 de la Constitución, nos damos fácilmente cuenta de que tiene un triple propósito y uno de esos propósitos precisamente es la preservación de los derechos fundamentales. El compromiso no solamente de los jueces del Tribunal Constitucional, sino de todo juez de la República, incluso de los poderes públicos, de todos los poderes públicos, del Poder Ejecutivo, del señor Presidente de la República, es un compromisario, debe ser un compromisario de la defensa de los derechos fundamentales. El Congreso de la República, vale decir el Senado, vale decir la Cámara de Diputados, y evidentemente los jueces del Tribunal Constitucional con mucha mayor razón. La labor fundamental, la razón de ser del Tribunal Constitucional es la preservación de la supremacía de la Constitución, la preservación del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Y el compromiso de todo juez que llegue al Tribunal Constitucional evidentemente será la de ser guardián de la Constitución. No es usual, pero cualquier argumento que uno puede esbozar aquí a favor de un postulante, pero me uno a la intervención del magistrado Soto en relación a su hoja de vida y a su desempeño como catedrático y demás. Sé que uno de los grandes retos que se enfrenta el juez usualmente es cómo mantener o cómo cuidar el fino hilo que existe o balance que debe existir entre interpretar normas para adaptarlas a una sociedad en pleno movimiento y la separación de poderes, así como también interpretar en oportunidad normas contrapuestas. La Constitución parecería a la vista de algunos estudiosos que tienen elementos que puedan contradecirse. En su desempeño como juez, ¿cómo armoniza lo primero? Y segundo, ¿cuáles son
herramientas o cuáles son las visiones que usted usualmente utiliza en su despacho para poder armonizar entre normas que están en contraposición? Son dos preguntas. Bueno, la pregunta ha sido una de esas grandes preguntas del derecho. Me ha tocado mucho discutir en aula esta discusión. Primero, cuando se contraponen, y eso le ocurre a un juez, incluso a mi compañera Javiera García le hicieron una pregunta parecida, cuando se contraponen principios, se da la pregunta de cómo se resuelve un conflicto entre principios, y eso le ocurre a un juez. Por ejemplo, cuando se presenta un conflicto entre, por ejemplo, la libertad de empresa de un empleador y el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicato, ¿cómo resolvería el juez esa discusión, ese conflicto entre principios que el Tribunal Constitucional Federal Alemán llama conflicto entre valores, no es un conflicto entre principios? La teoría de la ponderación, que ha sido muy discutida entre los autores famosos, qué sé yo, Prieto Sanchís, Guastini, y fundamentalmente hay una teoría famosa de un autor alemán, Robert Alexis, que todos conocemos, en que él hace una propuesta y crea una fórmula llamada fórmula del peso, donde contrapone los principios, y eso, bueno, sobre eso tendría yo mucho que decir. Lo fundamental es la discusión que se establece entre cómo solucionar conflictos entre principios. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Domingo Antonio Gil. Las sociedades capitalistas, en uno de esos elementos en que fundamenta su éxito, el éxito de una gestión económica, es el crecimiento económico. Esto que debe estar acompañado al desarrollo humano en una relación directamente proporcional en lo máximamente esperado por todos y todas. Estaría también consignado en la Constitución de la República. Y en este sentido nosotros le haremos esta pregunta. ¿Cuál es la orientación y fundamento del régimen económico establecido en la Constitución de la República, que habla precisamente de la distribución de la riqueza? ¿Y quién es el titular de estos derechos sociales? Bueno, el titular de los derechos reconocidos en la Constitución es fundamentalmente el pueblo dominicano. Yo creo que nosotros somos una sociedad capitalista de participación abierta y que en consecuencia lo que procura tanto la Constitución como específicamente el Código de Trabajo es conciliar los intereses entre empleadores y trabajadores para poder, y conciliar los intereses, los valores vamos a decir, los valores en juego, a fin de permitir el desarrollo de una sociedad capitalista como la nuestra, sobre la base fundamentalmente de la conciliación entre el capital y el trabajo. Yo entiendo que incluso el derecho de trabajo como doctrina tiene la explicación de que es un derecho de concesiones. Necesariamente para poder mantenerse el statu quo tiene que haber una concesión de capital hacia las reglas o las ventajas que persigue el trabajo. Y a eso se agregan, bueno, los sectores que no pertenecen a esos dos sectores. Hay, qué sé yo, la mano de obra que pertenece al sector informal, que no vende su fuerza de trabajo, no vende su fuerza de trabajo al capital. Yo pienso que en una sociedad capitalista como la nuestra, lo que hay es una simbiosis, somos una sociedad heterogénea donde confluyen todos los intereses, y la sociedad dominicana es abierta a esos intereses, y evidentemente que conforme a ello se ha creado una especie de criterio específico sobre una valoración específica que nosotros tenemos con relación a lo que es nuestra sociedad, que es una sociedad capitalista plural, abierta, de participación plena de los sectores, todos los sectores que confluyen en la sociedad dominicana. Gracias. Bueno, señores, gracias a todos por la atención de siempre. La próxima semana, si Dios quiere, aquí estamos en otra entrega de Toque Final, deseando a todos unas felices Navidades, un próspero Año Nuevo. Buenas noches.